www.fmb1069.com.ar o nuestro blog www.fmbursaco.blogspot.com.ar. Radio Online. FMB, un sitio, una radio. Hasta aquí, espacio publicitario. Si estás en el trabajo, o en tu casa, o por la calle, no importa. Esta tarde estamos con vos. FMB. Hacemos juntos las mejores sobremesas. Claro, cada tarde la radio te acompaña. Mucho mejor. 106.9. La realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Realidad líquida, todos los lunes, de 19 a 20 horas, por FMB 106.9. Realidad líquida. Estamos en el programa número 25 de Realidad Líquida, hoy acompañados del doctor Ricardo Castel, que él hizo una aclaración y nos pidió que lo presentemos como médico de barrio. Tiene una Todo es política, desde que te levantás hasta que te acostás. ¿Qué desayunas vos? ¿Qué desayunan tus hijos? Es política. ¿De qué trabajás? ¿En dónde trabajás? ¿Cuánto ganás? ¿Qué comes al mediodía? Es política. ¿A qué colegios van tus hijos? Es política. ¿Dónde y cómo vivís? Es política. ¿Por qué? Porque la política que baja un Estado es la que influye en tu vida diaria. Y si del Estado baja una política en la que la persona no es una persona, sino un número en una planilla de Excel, la cosa se complica y enferma la sociedad. Enferma al laburante. Aunque algún ministro diga que el argentino debe aprender a vivir en la incertidumbre y disfrutarla, el solo hecho de plantearse a perder el trabajo genera angustia o depresión. Y si llegás a tener un accidente en tu trabajo, las leyes ya se están modificando para que no tengas los derechos y la cobertura que hasta ahora tenés. Y si perdiste el trabajo, estás más proclive a adquirir algunas enfermedades. Saliendo a buscar trabajo en un escenario como el actual, la incertidumbre comienza a actuar en una espiral ascendente. Enferma a tus hijos. Cuando la canasta básica sube, bajan las posibilidades de alimentar bien a tus hijos. Que coman menos de lo debido, de mala calidad, o que consuman menos lácteos le va a traer consecuencias. Desde menor crecimiento hasta menor capacidad cognitiva. En mayor o menor medida estamos viendo cómo no nos alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Sin ese ingreso, no es difícil imaginar cuánto tiempo puede pasar a que un grupo familiar empiece a no cubrir las necesidades básicas. Enferma el jubilado. La medicina en la actualidad aumentó la expectativa de vida en unos 20 años. En los países ricos la población puede vivir unos 80 años o más. En los países pobres esa edad baja a 50 o 55 años, casi 30 de diferencia. La tercera edad es el grupo etario que más se enferma y que dedica gran parte de sus ingresos a medicación. Deben y merecen estar bien alimentados, bien abrigados, sin miedo a racionar la calefacción. Ahora, en la Argentina, si te enfermas, no sabes si PAMI te cubre los remedios. En nuestro país debemos afianzar el acceso a la salud, ya que es un derecho universal y gratuito, y en el que los profesionales de la salud trabajen en condiciones dignas y bien remunerados. ¿Han escuchado el editorial? ¿Qué les ha parecido, Liliana? Me parece que es primordial eso de tener el acceso a la salud absolutamente para todos y sobre todo tener los medios en los hospitales, los insumos necesarios y por supuesto los sueldos de los médicos y más personal. Obviamente la falta de personal, de médicos, de especialistas hizo que
los hospitales de la zona estuvieran a veces con áreas cerradas porque no teníamos neonatólogos, tuvieron que traer neonatólogos de Bahía Blanca, no hay pediatras, porque obviamente con los sueldos que paga la provincia no alcanza para cubrir en privado. Los médicos ganan mucho más que eso, entonces entre trabajar en un hospital con una cantidad de gente importante que van a trabajar en el área privada, eligen el área privada. Entonces los sueldos que se han quedado, la salud siempre estuvo mal en la provincia y en la nación, o sea, no es de ahora el problema, pero solo que a veces tiene etapas en las que recupera un poco y otras etapas en las que vamos para atrás. En este momento vamos para atrás. Bien. Ricardo, ¿algo que quieras sumar? Sí, en realidad yo hace no mucho tiempo, sería fin del año pasado, me llamaron por un paciente que estaba con un sangrado nasal en el hospital de Adrogué, en el Meléndez, lugar donde yo fui practicante en la década del 70. Si bien fui muchas veces más en todo este tiempo, en estos 45 años, cuando el otro día entré, cuando este mes de octubre, noviembre del año pasado entré, fue terrible. Estaba con mucha mayor cantidad de gente que en la década del 70. Y lo que es peor es que esto que decía recién Liliana, vinculado a que es una alteración estructural, nosotros que ejercimos, yo ahora como jubilado, pero que ejercimos durante años en el hospital público, siempre ha habido problemas. Pero lo que estamos viviendo en este momento, hoy para venir acá, estaba repasando algunos datos, ¿no? ¿Cómo cuáles? En el 2003, por ejemplo, el índice de mortalidad infantil era el 16.5 por 1000. En el 2015 se llegó al 9.7 y en este momento ya hay índices que son caóticos. Y no en Formosa. En la provincia de Buenos Aires. En Capital Federal. En Capital Federal, el sur de la Capital Federal es dramático. Lo que ocurre, y no quiero monopolizar la cosa, lo que ocurre es que el problema de hoy superó al terrible problema de ayer, pero que ya hoy es superior. Y el de mañana va a ser mucho peor a este. Yo estaba leyendo, Liliana tiene mucha experiencia de la actualidad en lo que es insumos y demás, pero yo estaba leyendo la ausencia de medicación antituberculosa en este momento. Se suspenden tratamientos. Suspender tratamientos que salen 10. Cuando se suspende el tratamiento, las bacterias se hacen resistentes. Hay que incorporar un arsenal de medicación que multiplica por 1000 el costo. Por 1000. Pero esto es terrible. Sí, de HIV también hubo temporadas en que también estuvo faltando en toda la provincia, y no supongo que en Nación también, no sé porque no trabajo en Nación, pero estuvo faltando también en el del HIV. En este momento aparentemente se había regularizado la entrega, pero es como dice el doctor, los pacientes que estuvieron 2 meses sin tratamiento se han hecho resistentes a ciertos medicamentos que antes estaban bien. Entonces ahora hay que usar un antibiótico que de 2 o 3 generaciones vas para arriba. Entonces el costo también es mayor. ¿Sí? Nosotros nos metimos en tema y me gustaría que Ricardo nos cuente cómo fue esto de estudiar medicina, de dónde nace este interés por... Bueno, había un viejo médico yo soy del distrito desde que nací, y vivo desde que nací en Adrogué. Y había un viejo médico, habían unos cuantos médicos que eran muy del pueblo, y estaba el doctor Filardi,
un médico viejísimo, el jefe de clínica médica del Hospital Meléndez en la década del 50. Y era un médico que estaba muy en contacto, vivíamos muy cerca, y bueno, esto fue influyendo. Después un tal Bogani, que probablemente alguno de los que escucha y que tenga mi edad, y el tipo me gustaba muchísimo porque era un tipo que revisaba. Y bueno, él me fue atendiendo desde chico, y bueno, todo esto fue entrándome. Siempre me interesaban las cuestiones humanísticas, ¿no? Al punto que en algún momento en mi militancia cristiana, a los 15 años, hasta se me pasó la idea del ser cura y todo esto. Tengo 5 hijos, 10 nietos, o sea, la idea esa se quedó. Pero elegí la cosa médica. Y empecé a estudiar, hice toda mi carrera en La Plata, de lo cual estoy agradecidísimo, y estoy muy agradecido a un maestro que los médicos que puedan escuchar este programa en este momento lo recordarán, al maestro Mancino, un semiólogo, un tipo que la palabra del enfermo estaba mucho antes, no existía la ecografía en ese momento ni nada de esto, ¿no? Pero estaba mucho antes que la placa de tórax o que la seriada gastrodenal, o que yo primero había que escuchar en fin, y todo esto hizo que hiciese la cosa médica. Sí, yo ya recordaba cuando iba al médico, al domicilio, y a los chicos nos hacían quedar un costadito, el médico entraba a la habitación, cerraba la puerta. Sí. Bueno, hoy podemos pensar y saber qué era lo que hacía, ocultaba, tomaba la presión. Y cuando salía, iba al baño, se higienizaba las manos y daba su diagnóstico, ¿no? Y cómo esto fue cambiando a lo largo del tiempo, porque ahora ya no tenemos más visitadores médicos. La salud pasó a ser un comercial, ¿sí? Yo estoy en la clínica y algunas obras sociales pagan de 20 a 25 minutos la sesión. Y esto que vos decís, no hay tiempo para preguntarle al paciente, interiorizarse de lo que le pasa, si son cuestiones de índole quizás psíquicas o tienen que ver con cuestiones genéticas, ¿no? Esto que este recorrido que hacía el médico, hoy ya casi no lo vemos. Es así. Se ven, esta tensión se sigue viendo en las unidades sanitarias, con los médicos de familia. El médico de familia, claro, por ejemplo, sabe que son los médicos que atienden en las unidades sanitarias, no solo sabe lo del paciente, sino que sabe los problemas de la familia. Sí, sí. Entonces, cuando viene el paciente o la paciente, le preguntan por los hijos, si la hija consiguió trabajo, se hace como algo más familiar. A mí me sorprendió, yo hace 2 años que tomé contacto con las unidades, y eso la verdad que a mí me sorprendió, acostumbrada al hospital, que el médico se sienta y le dice, ¿qué le pasa? Y entonces ella empieza a hacer órdenes y no escucha lo que le pasa, no solamente la dolencia del momento, sino todo lo que arrastra el paciente como persona, que no es solamente el hígado que le duele. Sí, por eso digo que los tiempos cambiaron y en este diálogo que se establece entre el enfermo y el médico, uno le otorga un saber al médico, cosa que hoy también vemos que están como bastante denigradas todo lo que es la profesión de la salud. O sea, hoy veíamos por la tele esta mamá que le pega a la maestra, ¿no? Que tiene que ver como todos los ámbitos sociales están colapsados, pero en todos los terrenos, o sea, no solamente en la salud, en todos los terrenos. Y la demanda que tienen, que cada vez es mayor, los hospitales, hace también desesperar a la gente, me parece, en un punto. Y sí, lo que pasa es que el que nunca fue a una clínica, por ejemplo, que es lo que a veces yo comento con los pacientes, porque dicen, ay, hace 1 hora que estoy esperando. Digo, yo en la clínica tal, esperé 4 horas y tenía una obra social, digamos, no era que me atendían gratis, o peor, o pagaba una consulta particular porque no me cubría la obra social. Entonces, no hay idea también de lo que a veces
hay que esperar en otros lugares. La salud en general está desbordada, yo creo. Si uno va a las clínicas de la zona, está desbordada de gente. Y a las clínicas van particulares o gente que tiene obra social. Y también hay que esperar para una guardia pediátrica cuando hay, no sé, epidemia de gripe, epidemia de resfríos, de los chicos con mocos. Hay que esperar horas en una clínica también. O sea, por ahí, al ser otro nivel de gente, protesten más o protesten con más violencia, porque el hambre y la miseria también genera otro tipo de violencia que a veces hace que se explote de otra manera, ¿no? Sí, yo quería agregar a esto algo que por ahí nos puede llevar a algún nivel de confusión. Con mucho dolor, todos los argentinos, todos, hemos escuchado de parte del presidente. Yo hablo y quiero dejar muy claro, ¿no? Yo soy opositor a este modelo de negocio económico que se está haciendo en la Argentina. Pero con mucho dolor, independientemente del respeto que siento por quienes creyeron en esto, escuchamos hace muy poco que se corría el riesgo de caer en la escuela pública. Y diciendo que en las clínicas también hay que esperar, es una verdad. Pero esto daría como la justificación que por ahí en el hospital se justifique esperar un poco más porque hay que caer al hospital. Yo creo que está muy mal, es terrible que una persona tenga que esperar. ¿Será que yo tengo 5 hijos y cuando eran muy chiquitos tenían 39 grados de temperatura, yo no los sacaba de mi casa, venían médicos a verlos? Y desde muy joven, desde aquella época del 70, cuando yo hacía guardias de practicante en el Meléndez, y como estábamos atendiendo a la madrugada, y a partir de las 4 de la mañana empezamos a ver caer mujeres con chicos en brazos y algunos de la mano, porque iban a hacer la cola. Y eso es caer en el hospital, o es caer en la clínica, o es caer en la desesperación que por una cuestión de salud hay que jorobarse. Si no tenés, jorobate. Sí, me gustaría que nos hables un poquito de promoción de salud. ¿Qué significa la promoción? Para mí, bueno, y venimos de una experiencia también con Liliana, para promocionar algo hay que conocer cuál es la necesidad para quien va a la promoción. O sea, hay que conocer quién es su consumidor. Y tan amargado por aquella situación de mi amigo, de mi paciente con una epistaxis que estaba en el hospital y que entré, que era un despelote el hospital, era Camboya, era terrible, en el medio de un infarto, un trabajo de parto, y allá atrás mi paciente con una toalla lleno de sangre, entonces dije, pucha, esto sigue después de 45 años, es terrible, es terrible. Y entonces hablo con Liliana, hablo con algún otro colega, toda gente del distrito, vinculados a la salud. Che, esto es un despelote, lo que hay que hacer es tratar en la medida de lo posible de ver cuáles estas necesidades, yo las vengo viendo hace 45 años, la cuestión estructural. Entonces, juntémonos, y nos juntamos, y entonces dijimos, lo que primero tenemos que hacer es una encuesta. O sea, hagamos lo siguiente, juntémonos entre nosotros, gente que está en la actividad, gente muy joven, no jovatos como uno, pero gente joven, gente de la trayectoria de Liliana, y entonces nos juntamos para de hacer una encuesta. Y entonces formalizamos una encuesta, pedimos una audiencia con la Secretaría de Salud Pública, esto fue en noviembre, diciembre del año pasado. Porque creíamos que lo elemental es conocer qué es lo que el otro necesita, porque si yo desde un escritorio empiezo a manejar, por ahí lo voy a errar.
o sea, estos que por ahí hay que caer en la escuela pública, lo han dicho desde Callao y Santa Fe, y por supuesto lo que ven es hasta. Entonces hicimos esa encuesta y entonces nos presentamos, pedimos una audiencia, nos atendieron perfectamente bien, se encontraron interesados en que un grupo de vecinos nos hayamos ocupado de esto y se formalizó una encuesta. Y pasaron así 6 meses. Y yo me he enterado, porque además tengo muchos años ya de pueblo, me he enterado que sí, que se hizo, hasta se hizo la encuesta. Y todavía no fuimos informados, ¿no? O sea, sé que alguno de los miembros tuvo contacto con, que le dijeron, se hizo, pero no tenemos idea de esto. Y no es que uno pretenda ir a decir qué es lo que hay que hacer. Lo charlábamos en estos días con Liliana, que bueno, que obviamente nosotros no pretendemos interferir en lo que es la articulación de una secretaría tan difícil como es la de salud. Pero, por lo menos estar al tanto, qué se hizo, de qué modo podemos colaborar. ¿Cómo puede ser que un vecino de Gleu tenga que recorrerse 15 kilómetros para sacarse sangre? Es loco esto. ¿Cómo puede ser que un tipo que tiene dolor de pecho y lo atiende uno de estos médicos que habla Liliana, y el tipo tiene que ir, bueno, no, lamentablemente es viernes a la tarde, entonces hay que esperar hasta... El lunes sí llega. Sí, o no, por ahí no llega. Liliana, con respecto a esta encuesta, ¿en qué consistía la encuesta? Era preguntarle a la gente de diferentes unidades sanitarias qué necesidades, aparte de las que estaban ya siendo subsanadas en la unidad sanitaria, podían llegar a tener. Y era un poco esto: poder sacarse un electro, no tener que ir a un hospital. Hay unidades sanitarias que cuentan con cardiólogos y cuentan con electrocardiógrafos, pero no todas. Entonces, o poder atenderse en la unidad sanitaria, como dice el doctor, sacarse sangre, no tener que ir a las 7 o 6 de la mañana al hospital, hacer una cola. Lo están haciendo en la municipalidad con las embarazadas. Las embarazadas le sacan sangre en las unidades sanitarias, pero si ya va una persona para sacarle sangre a la embarazada, por ahí le puede sacar un abuelo también. Esa era un poco la idea que nosotros teníamos de sugerencia para el secretario de Salud. Descentralizar un poco, que se trata mucho de descentralizar. Igual la gente se siente más segura en un hospital, me parece, porque en el servicio que estoy yo, los médicos tratan de descentralizar, de decirle, no, mire, si no es un embarazo de riesgo, usted no tiene que concurrir al hospital. No, pero como después yo quiero tenerlo acá y no, usted viene con su historia clínica. Ahora hay una historia clínica universal. Se atiende con su obstetra en la unidad sanitaria, la trae en el momento que viene y ahí tenemos absolutamente todos los datos. No hace falta que concurra, como hace años atrás, 1 o 2 consultas al hospital para que le confeccionen la historia. Directamente con esa historia clínica y los estudios no hace ninguna falta. Pero todo el mundo no lo entiende, pero sí podría, por ejemplo, hacerse otras cosas, como, qué sé yo, sacarle un electro, sacar sangre. Nosotros tenemos 22, creo, unidades sanitarias, tiene la Municipalidad de Almirante Brown. 11 deben capitar en Ironía Tibia y otro tanto en el Hospital Lucio Meléndez. Entonces se podría poner un técnico, una enfermera, no sé, que recorra determinados días, como había sugerido el doctor, un sector, determinados días otro. Eso descentralizaría mucho el tema del laboratorio, por ejemplo. Habría que trabajar mucho con el tema de lo que son rayos, tener que esperar un mes para hacer una ecografía, un embarazado o un abuelo, es una locura, pero bueno, hay 2 ecógrafos en el hospital, entonces se trabaja con lo que se tiene. Están los internados más, no sé, 150 pacientes por día.
Entonces se da una vez al mes para todo el mes el turno de las ecografías. Y realmente a veces pasa un mes y si la persona llegó un poco más tarde ya no consiguió el turno. Entonces hace falta implementar más gasto en salud para estas cosas. Ahora estábamos un poco antes hablando con el tema del CUS, del Programa Único de Salud. Se piensa en este programa, se piensa descentralizar el hospital, pero a las clínicas privadas, o sea, el gobierno le va a pagar a la clínica por la atención que ellos no pueden darle. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a pasar los avisos y después seguimos. Para quien quiera comunicarse con nosotros puede llamar al 4299-5694. También se puede comunicar por Facebook Realidad Líquida y si no por Twitter Líquida Realidad. Nos encontramos los días sábados a partir de las 19 horas en Avenida Espora 1521. Somos de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown Oficial, y estamos juntando donaciones para el Jardincito Unicornio Mágico, que pensamos festejar el Día del Niño. Recibimos juguetes, ropa, todo lo que le puede ser útil a los chicos. Vamos con la tanda. Bueno, estamos de nuevo en la mesa está muy interesante. Seguimos hablando de la descentralización de los pacientes y hablábamos de lo importante que sería tener en cuenta la experiencia de los profesionales que hoy están con nosotros en la mesa para agilizar y aliviar el dolor, ¿sí? El sufrimiento del paciente. Esto de que tenga que esperar un mes para hacerse una tomografía o que tenga que esperar determinado tiempo para hacerse un electrocardiograma que se hace, como bien nos están comentando acá, en 5 minutos. Y que ya los futuros profesionales de la salud, los enfermeros, están capacitados para poder realizarlo. Parecería ser que la gente que hoy está en el área de salud no sería la más competente. Sí, no sé, yo no conozco mucho a la ministra de Salud, la vi 2 veces nada más de la provincia. La primera vez que la vi fue en una reunión que se presentó y prometió una serie de cosas que iba a hacer y dijo que si ella no podía hacer que esas cosas, se dijo seguidora de Carrillo y de lo que es todo la implementación que hizo Carrillo. Ella es sanitarista y resulta que después nada de eso se cumplió. Entonces ella dijo que si no podía cumplir con todas sus metas iba a renunciar. Bueno, todavía no renunció y tampoco cumplió las metas. O sea, no creo que sea un problema de que la gente no sea capaz, los que están dirigiendo, sino que a veces me parece las prioridades están como mal. No hay voluntad política. No hay, bueno, en este momento yo creo que no hay voluntad política, pero bueno, creo que tampoco está diagramado. O sea, tendríamos que sentarnos toda la gente de salud y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que la salud sea mejor cada día? Y me parece que para eso hay que sentarse y hay que programar metas. Eso es lo que no hay. Bueno, acá está, como tengo el libro de Carrillo. Claro. Yo en el 2001 creo que fue, estaba haciendo una residencia en el Hospital Pedro Lizalde de la Escasa Cuna y teníamos un médico, el doctor Goldbaum, otorrino naringólogo, y su hermano tenía una editorial que era América. Y ellos confeccionaban todos los libros relacionados con la medicina. Cuando le comento que estaba haciendo la pasantía, él me dice que su hermano había querido poner una biblioteca en el hospital y que sea un hospital escuela, como son la mayoría de los hospitales en nuestro país. Pero que el desentendido fue
quién pagaba la bibliotecaria. Y la editorial donaba todo, los libros, donaba todo. Lo único que tenían que congeniar era quién pagaba la bibliotecaria. A raíz de eso, bueno, mi marido trabajaba para unas cuantas empresas multinacionales en ese momento y ofrecían donar cosas, ¿no? Cuando yo recuerdo haberme juntado con la gente de la cooperadora, ellos dijeron que no querían cosas, que ellos querían dinero. Y en ese momento lo que se buscaba era un espacio de psicopatología para niños, que no hay, no sé si hay en este momento. Estaba solo el Tobar García, y lo que se buscaba era una guardia pediátrica de psicopatología, que creo que todavía no está. O sea, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿quiénes son? Sí, los que dirigen. El tema de salud no era algo complejo porque la institución estaba, la cuestión edilicia estaba. Lo que no había, no sé si era voluntad, pero me parece que no tienen conciencia, como decías hoy Ricardo, de lo que pasa en un hospital, de lo que pasa con la gente, porque negarse a esto, negarse a la necesidad del que sufre, porque en realidad no solamente un chico con problemas psicopatológicos sufre el niño, también la familia, y no, o sea, permitir por lo menos una atención digna. Así no, o sea, estas son las cosas que a veces uno hace, que se retire de determinados lugares y bueno, y haga su camino, como decías vos hoy, en cuestiones privadas, ¿no? Claro, sí, es terrible. Es terrible porque muchas veces se nos dice a los que estamos en la cuestión de la salud, los trabajadores de la salud, se nos dice como que nos insensibilizamos. Y es cierto, cuando uno está tan acostumbrado a ver dolor, no impacta del mismo modo que al que no está acostumbrado. Lo cual no quiere decir que uno, es hasta una razón de defensa, ¿no? Es un blindaje. Ahora, el asunto está en que da la impresión que el no ver, el haber tenido la suerte de no haber padecido cosas, también es un blindaje. Y yo creo que consciente de esto podrás hablar vos más que nosotros, pero consciente o inconscientemente, quienes no les interesa esto, también deben estar blindándose como para no ver esta realidad, ¿no? Como para creer que la realidad empieza y termina hasta donde les da el brazo. Y bueno, y por esto es que muchas veces uno ve sufrir gente, uno ve que hay gente que sale de un lugar sabiendo que no puede hacer nada. Imagínense cuando ustedes observan un tipo que tiene una tuberculosis y que venía bien. Se pueden hacer tratamientos de 6 meses, 12 meses, y que llega al 4.º mes y va a buscar los remedios al lugar que corresponde y le dicen que no hay. Que de las 4 drogas que tomaba solamente le pueden dar 2. Entonces toma 2. Y a los 2 o 3 meses empieza de vuelta con la clínica. Que no come, que tose, que la sangre, que... y todos los que lo atienden saben que se va a hacer resistente. Sí, Liliana nos habrá... ¿tenés un mensaje? Sí, llamó Jorge de Adrogué, que el programa está muy bueno, felicita a la licenciada, es paciente del doctor. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Dice, el doctor es de los de antes, el doctor de ficha. Sí, eso. Me gustaría tener computadora, pero no la sé usar. O sea. Bien, Liliana nos iba a hablar del nuevo proyecto de salud que se quiere implementar, sí, o se está implementando, mejor dicho. Todavía no está reglamentado, temblamos todos que se reglamente algún día, que se ponga en práctica. ¿Por qué? Porque lo que no pueda proveer el hospital lo va a proveer el sistema privado.
Y el que va a pagar por eso es el sistema público. O sea, le vamos a pagar a las clínicas para que les hagan las ecografías que nosotros no podemos hacer, los laboratorios que no tenemos. Es un negocio redondo. Sí. ¿Eso qué va a traer? En cuanto a los pacientes que van a tener que tener un carnet donde dicen que va a ser un carnet de pobre. Sí. Ya lo vivimos. Que todo. Ya esto se vivió, La cola, disculpame, Liliana. Yo me acuerdo en el Alfaro, 75, 76, estaba la cola y la cola de los pobres. Pero no estoy exagerando, la cola de los pobres. Bueno, acá le van a dar un carnet a los que no tienen trabajo, no tienen obra social, no tienen ningún medio para que se puedan atender en el hospital. En ese grupo de gente no van a entrar los extranjeros. Y que no es menor, porque en el último censo del 2010, el 36% de la población no tiene ningún tipo de obra social, ni prepaga, o sea, depende pura y exclusivamente de la salud pública. Bueno, y así también con los extranjeros que vienen, de todas las nacionalidades, no se van a poder atender en el sistema público. Entonces, el que pueda pagar un sistema privado se va a poder atender, y el que no va a quedar sin atención médica, así se esté muriendo en la puerta de un hospital. Eso va a acarrear que si se dejan de hacer cosas en el hospital, también el personal del hospital que sobre del laboratorio, porque si antes se hacían 500 y ahora se van a hacer 10, entonces y teníamos 10, vamos a sacar, con 5 nos arreglamos. Entonces van a empezar a echar gente también del sistema de salud, supongo, porque vamos a sobrar personas y van a mandar fuera a atenderse a los pacientes. Con respecto, ya que saltó el tema de los extranjeros, no se olviden que la mayoría de los albañiles, los que le hacen la ropa y un montón de gente que trabaja duro, vienen de países limítrofes, no vienen a parasitar la Argentina. Bueno, justo acá teníamos algo que hablaba sobre los pacientes, sobre el sistema y sobre los trabajadores, como las consecuencias que traería, ¿no? Entonces decía que se va a incrementar la brecha entre los más ricos y los más pobres, porque bueno, al hospital solamente van a concurrir los que no tengan otro medio. En cuanto al sistema, se va a seguir priorizando el curativo, porque si se va a empezar a dejar de lado o se va a hacer el asistencial simplemente, el preventivo, que es el que se realiza en las unidades sanitarias, al ser desfinanciado, tampoco van a poder tener personal capacitado, que en este momento tienen personal muy capacitado en las unidades sanitarias, médicos que han hecho la carrera de sanitaristas. Se habilita otras obras sociales, va a hacer una privatización oculta del sistema de salud, y lo que va a generar de nuevo es un desvío de fondos a los sectores del público al privado, como te dije. En cuanto a los trabajadores, va a haber las medidas que avancen con este tipo, va a ser como una película ya vista, o sea, va a achicar el Estado para desfinanciarlo se va a tener que achicar para promocionar las empresas privadas, las clínicas, los sanatorios y demás. Y hablando de empresas privadas, yo no quería dejar pasar de preguntarte los medicamentos genéricos, ¿sí? Y los laboratorios, que es un gran negocio el tema de los laboratorios. Y hoy repasando, les decía, algunos temas que van quedando atrás, pero yo les podría nombrar ahora una larga lista de cosas que han venido pasando en 15 meses. En relación a los remedios, había un sistema, un programa, que era el programa Remediar, programa que abastecía a un importante nivel de la comunidad, y que porque todas las cosas son por semestres acá, ¿no?
En el remediar, en el primer semestre, había disminuido en realidad en relación al semestre del 2015. En el 2016, en el primer semestre, había disminuido el 40% de los tratamientos. ¿Se entiende? O sea que si para remediar de las unidades sanitarias, que a ellos estaba dirigido, había un porcentaje para las patologías de asistencia, diabetes, hipertensión, procesos infecciosos bacterianos, anticonceptivos, había un 100% de entrega. En el primer semestre disminuyó el 40%, y en el segundo semestre del mismo año, en relación al semestre anterior, no al del otro año, era un 20% más. Y en este momento, según tengo entendido, vos por ahí, Liliana, estás más al tanto. Y yo sabía de algunas unidades sanitarias que tenían 20 cajas de medicamentos por semana, se había reducido a 3. O sea, muchísimo. No tenían antibióticos, no tenían hipoglucemiantes orales, no tenían anticonceptivos para entregar. Era muy muy caótico. Pero todo, por ejemplo, la dirección de tratamiento medicamentoso oncológico se ha ido también falta. Es terrible, o sea, pacientes oncológicos, es lo que hablábamos recién, ¿no? Que saben que su fin está ahí. Es gravísimo y creo que todos tenemos conciencia, hasta por ahí nomás, pero el que más conciencia tiene de todo esto es aquel que lo padece. Esto es elemental. Sí, y mucha gente a veces hablando de que decíamos que la gente protestaba en los hospitales, también pasa que hay mucha gente que no protesta, que se calla la boca y que pega media vuelta y se va a su casa. Ese es el paciente que a mí más me hace sufrir, porque prefiero el que proteste, el que rompe un vidrio y el que me dice, no sé, cualquier insulto, que aquel que se va a su casa sabiendo que no consigue lo que necesita. Ese es el peor. Y eso es lo que están buscando, que la gente se acostumbre a la pauperización general, en todos, en educación, en salud, en todo. Aparte, vos decías, se está priorizando la medicina curativa y no la preventiva. La preventiva es mucho más barata que la curativa, así que no es cuestión de números, es cuestión de política, de qué es lo que quieren hacer. Perdón, es una cuestión no de política, de ideología. Sí. Que es diferente. Sí. Yo tuve la experiencia hace poco, yo todavía no sé porque no me enfermo. A mi hermano le sacaron los remedios de PAMI porque supuestamente tiene una muy buena, mi cuñado tiene una muy buena jubilación. El tema no es que les hayan sacado los remedios, porque ellos se los pueden comprar de verdad. Ahora, mi cuñado y mi hermana, yo los vi muy bajoneados, porque ellos tenían un derecho que no tienen más. Y no es que no puedan. Ahora, aquellos que no pueden comprar los remedios. Y se van a terminar enfermando mucho más de lo que estaban, porque ese es el tema, se enferman. No los pueden comprar, o comen o se compran los remedios. El tema es que se deprimen. Sí, también. Y ahí PAMI no se va a hacer cargo. Si no se hace cargo de las pastillitas, tampoco se va a hacer cargo de otras cosas. Bueno, nos faltaron un montón de temas, como embarazo adolescente, que me parece sumamente importante, así que te comprometo, Liliana, para otra oportunidad. Sí, como no. Y me gustaría que nos cierre con alguna palabra el doctor y también Liliana, y vamos cerrando el ciclo de hoy. Sí, yo creo un poco en relación a lo que decía Liliana, lo que a uno le duele cuando ve la resignación, ¿no? Así pobre, y bueno, y de ese modo tengo que terminar mis días. Pero yo creo que así como dije que hace 45 años atrás el Hospital Meléndez estaba igual que hoy,
que era Camboya. Yo debo reconocer que en este momento existen más posibilidades. Este sería el mensaje un poco más feliz del que venimos desarrollando. Pero yo creo que hay empoderamiento, realmente creo que hay más. No digo que esté, ni conozco la población en su totalidad como para poderlo hacer extensivo, pero creo que en este momento hay más gente que pega el grito, más gente que sabe que no puedo ser maltratado y que por lo menos pega el golpe de puerta. Yo creo que esto es bueno. Si se puede canalizar en términos ideológicos, si se puede canalizar esto, yo creo que puede servir mucho. Sí, coincido con el doctor en eso. Yo creo que hay mucho más empoderamiento que en otras épocas y me parece que está bueno que cada persona pueda decir esto es un derecho que yo tengo y que el personal de salud se ve obligado a cumplirlo, digamos. Me parece bueno eso. Bueno, muchísimas gracias, doctor, de todo corazón. La verdad que me pareció que salió muy lindo todo, muy interesante. Es un tema que nos angustia, pero en la medida que nosotros lo podamos ir hablando, esta angustia cesa, y en la medida que podamos ir hablando podemos ver qué cosas pasan y quiénes de nosotros podemos colaborar para que lo que está sucediendo ahora se pueda revertir. Y Liliana, nuevamente muchas gracias. Le agradezco al doctor, que sé que te convocó para enriquecer nuestra mesa. Gracias. Hasta la próxima.